La semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se enfrentó contra la compañía de redes sociales Twitter. Un muy asiduo usuario de esa plataforma, donde lo siguen 80 millones de personas, Trump se encontró con dos de sus tweets marcados como falsos. En ellos, el presidente difundía información engañosa sobre la campaña electoral. Pocos días después, cuando se desataron disturbios y saqueos en Minneapolis, en protesta por la muerte de un hombre negro desarmado a manos de un policía, Trump publicó en su cuenta que estaba dispuesto a enviar a las Fuerzas Armadas a esa ciudad. Cuando empiezan los saqueos, empieza el tiroteo, tuiteó. Esta vez, Twitter fue un paso más lejos y ocultó el mensaje, aunque no lo eliminó ni sancionó al presidente. Pero sí puso un cartel por encima aclarando que ese tweet violaba la normativa de glorificación de la violencia. No se lo eliminó porque podía tener interés público, señalaba el texto en cuestión. Estas movidas de la empresa llevaron a Trump a presentar un decreto para quitarles protección legal a las redes sociales, consideradas, según la legislación estadounidense actual, como plataformas de distribución y no como medios de comunicación, por lo que se les permite moderar contenidos según sus propias reglas. Entonces, ¿qué potestades tienen las redes como Twitter para censurar? ¿Y qué consecuencias puede traer este episodio? Para hablarlo estamos en comunicación ahora con Pablo Schiavi, que es abogado especializado en Derecho de la Información. Pablo, buenos días, ¿cómo te va? Buenos días para todos, buena mañana para todos, ¿cómo están? Por acá muy bien, por suerte. Quizá podemos empezar explicando un poco de la legislación actual, o sea, cómo es exactamente la categoría en la que entran las redes sociales. Bueno, en ese punto, primero señalar que las redes tienen su propia autorregulación, y eso está marcado en lo que son sus políticas de cada una en particular, sus políticas de uso de datos, donde a todo lo que nosotros cuando nos suscribimos a alguna de las redes decimos que sí, la mayoría de las veces sin leerlo, ellas nos dan todas esas pautas en cuanto a qué van a hacer con nuestras publicaciones, qué potestades tienen sobre lo que publicamos, qué es lo que nos pueden bajar, subir o restringir, etcétera. Todo eso está regulado dentro de cada plataforma. Asimismo, como ustedes bien mencionaban al comienzo, dentro de Estados Unidos existen leyes que regulan, y ahora está la gran discusión a nivel en Estados Unidos de este punto, es que se consideran en principio a las redes como intermediarias, o sea que no tienen responsabilidad ni por los contenidos que se publican, ni por nada que pasa dentro de las redes, porque se las toma como una especie de instrumento de comunicación pública, y lo que hacen es acercar las distintas partes y publicar lo que los usuarios quieren. De un tiempo a esta parte esto ha ido cambiando y las redes han ido acentuando los controles en cuanto a los contenidos que se están publicando por parte de quienes son usuarios, en especial de Twitter, y de un tiempo a esta parte Twitter ha, acentuado mucho el control sobre determinados contenidos. Eso puede pasar ya sea por el lado de que Twitter de oficio, como pasó en este caso de Trump, entienda que una publicación viola sus políticas de uso de datos, etcétera, o puede ser, digamos, a instancia de otros usuarios de la misma red que solicitan que bloquear un usuario, bloquear un tweet, y cuanto más de ese tipo de denuncias haya, Twitter puede llegar a suspender temporalmente esa cuenta o inclusive a suprimirla, que de hecho en las últimas semanas yo he visto más de una cuenta de algún tuitero, llamémosle acá en nuestro país, que fue suspendida temporalmente, que fue bajada durante unos días. O sea que es algo que hoy Twitter hace ese control, llamémosle esa especie de policía de contenidos. El punto es, y la gran discusión que tenemos planteada hoy a nivel mundial en este tema es hasta dónde la red, haciendo esto, puede llegar a limitar o no la libertad de expresión. O sea, sepamos que en nuestro país o en el país del mundo donde hay un Estado de Derecho, donde existe una república, quienes tienen esa potestad son solamente los jueces dentro del Poder Judicial. Eso es a nivel general. El punto que las redes, está claro que lo hacen y a diario lo pueden hacer, de acuerdo a esas políticas que nosotros firmamos con ellas para estar en la cancha, digamos, en las redes, tienen esa posibilidad. Lo que no había pasado nunca es que Twitter verificara, entre comillas, ese comentario, nada más ni nada menos, del presidente de los Estados Unidos, que como bien dijiste vos, tiene 80 millones de seguidores y que obviamente no le cayó nada bien ese comentario de la red Twitter.
Esta legislación que además es de los 90, ¿no? La legislación por la que se regulan en Estados Unidos las redes sociales, es en Estados Unidos. En los distintos países, ¿la legislación cambia o ellos tienen que atenerse solo al país donde están asentados? Que es ese, ¿cómo opera eso, la legislación en los distintos países donde todo mundo puede conectarse a estas redes sociales? El problema, fíjate la paradoja, ¿no? La ley americana hoy es del año 90, o sea, nunca soñó el escenario que tenemos hoy, 2020, con el tema de redes sociales. Claro. Ahí el acento que supongo es, nosotros como países podemos regular, el punto en este tema es que las propias leyes tienen las propias redes tienen sus políticas de autorregulación, o sea, ellas irrumpen a nivel de la comunicación pública, de la comunicación política, no requieren, como otras cosas, ninguna aprobación por parte de los estados para funcionar. De hecho, si hablo de Uruguay, nadie le pidió al Estado uruguayo permiso para que funcione Twitter, Facebook, Instagram o cualquiera de esas redes. Ellas tienen sus propios mecanismos de autorregulación y somos nosotros como usuarios que las admitimos, o sea, les damos consentimiento desde el momento que hacemos clic para poder tener un perfil en ellas. El problema es que nosotros, y por lo general, nadie lee esas políticas de las redes, y después cuando empiezan los problemas y vas a leer lo que es la política hoy de Twitter, ves que en algún momento Twitter te dice, mirá que yo eso te lo puedo bajar, mirá que yo eso te lo puedo eliminar, mirá que yo eso te lo puedo suprimir, mirá que yo como red puedo hacer lo que yo entienda siempre que vos violes mis políticas. O sea que ellos son jueces dentro de su ecosistema digital, sea Twitter, sea Facebook o sea Instagram. O sea, eso está escrito y eso no depende de ninguna regulación nacional, internacional o lo que fuera. Después, obviamente, las redes han sido objeto de sanciones en otros países, sobre todo en la Unión Europea, pero hasta ahora ese paso de ponerte a regular ese punto no había pasado y por eso este hecho que pasó con Trump la semana pasada con su cuenta de Twitter generó ese problema y aparte Trump, como ustedes pueden ver y la audiencia también, los que tengan Twitter, ha seguido hasta hoy con este tema, ¿no? Imagínense qué puede llegar a pasar si Twitter toma la decisión de suspenderle temporalmente la cuenta al presidente de los Estados Unidos. O sea, que de hecho en el laboratorio lo podría hacer perfectamente, ¿no? Claro que si bien ahora está haciendo más ruido, se habla más de censura, lo cierto es que las redes sociales siempre tuvieron estas normativas. Por ejemplo, en Facebook y después en Instagram no se pueden publicar fotos de desnudos, ¿no? Que en Twitter sí, ¿no? Twitter no tiene limitante por ese lado, pero es algo que en Facebook e Instagram se sabe y es similar, ¿no? Es un contenido que está prohibido publicarse y que si uno publica se lo bajan y sancionan la cuenta. Exacto, ahí es importante, y lo que yo te decía al principio, esto como todo ha evolucionado. Al principio digo, hace 1, 2, 3, 4 años, era muy difícil que Twitter te verificara, te bajara, te bloqueara o te censurara, entre comillas, un contenido. Ha sido la propia sociedad que utiliza estas redes que ha generado dentro de Twitter campañas para que temas, por ejemplo, relacionados al suicidio, a menores, etcétera, sea la propia red que tome decisiones y que se haga parte. O sea, que fue un reclamo, digamos, del propio usuario a nivel mundial. Entonces ellos endurecieron sus políticas a nivel de contenido y hoy Twitter te da una serie de elementos por los cuales tu cuenta puede ser bloqueada, limitada, y cuáles son las razones. O sea, si yo hoy veo que alguien ofende mi honor en la red, yo perfectamente dentro de la red existe un mecanismo donde yo puedo reportar, digamos, determinado tweet, tengo que encasillarlo dentro de alguna de las causales que me da la red para bajarlo, por ejemplo, que ofenda la moral, que ofenda la dignidad, que sea parte de una campaña permanente de difamación, etcétera, y eso pasa a, digamos, los propios empleados de Twitter que van a valorar mi pedido, el contexto, te preguntan si este es un tweet aislado o si hace un mes que te está persiguiendo esta persona en Twitter y eventualmente ellos bajan ese tweet o incluso pueden suspender la cuenta, pero queda siempre a resorte de la propia red social. O sea, acá no le piden permiso a ningún juez, ni ninguna autoridad judicial, ni en Uruguay, ni en ninguna parte del mundo. Hay una suerte de comité, por así decirlo, en Twitter que analiza los mensajes que son denunciados como para tomar este tipo de decisiones. Exacto, ellos tienen, llamarle comité, o sea, tiene distintas escalas, hay muchas partes de lo que yo puedo reportar
que hasta quizás puede ser automático la respuesta, pero hay casos que en función de la temperatura suben y ahí sí seguramente esa decisión sea tomada por más de un empleado. Estamos hablando que hoy, quizás Twitter sea la red de mayor incidencia en lo que es comunicación pública a nivel global, mayor incidencia a nivel de comunicación política. Y el caso de Trump también tiene esa particularidad, o sea, Trump irrumpió y hay analistas políticos que señalan que buena parte de su triunfo en la elección pasada se debió a su uso de esta cuenta de Twitter, que es de la cuenta de Twitter que tiene más número de seguidores, es una de las mayores, de las más importantes, y incluso le ha generado problemas a Trump porque la Casa Blanca ya tenía su propia red oficial y él en paralelo tiene su propia cuenta. O sea que no es un tema menor, es un tema delicado, y la gran discusión que tenemos hoy acá es hasta dónde hoy las redes, cuando han tomado la dimensión y la importancia que tienen, pueden, digamos, tomar decisiones per se, o sea, sin consultar a nadie por fuera de la red para, por ejemplo, censurar o, por ejemplo, entender que tal comentario no es ajustado, porque desde el momento que ellas hacen eso, están jugando también su partido, o sea, no es algo incoloro, inoloro, sino que, o sea, imagínate en plena campaña electoral de Estados Unidos, que Twitter diga, a ver, yo con esto no estoy diciendo que estemos de acuerdo o no con lo que dijo Trump, sino que la mayor red con mayor impacto a nivel de comunicación pública política te cuestione públicamente en la red un tuit tuyo, un comentario tuyo, obviamente eso tiene una incidencia importante, aparte hoy en Estados Unidos, aparte de toda la problemática del COVID, recordemos que están en plena campaña electoral, o sea que por algo pasó lo que pasó después cuando le hicieron ese comentario en su red, ¿no? Pablo, te propongo hacer una breve tanda y ya seguimos profundizando un poco más en estos dilemas que estás planteando vos. Perfecto, muchas gracias. Estamos conversando con el abogado Pablo Schiavi, especializado en Derecho de la Información, a raíz de el enfrentamiento que ha tenido estos últimos días el presidente estadounidense Donald Trump con Twitter, en lo que él señala que lo están censurando y la empresa como que está ejerciendo sus propias autorregulaciones, ¿no? Pero aparece la pregunta de a partir de dónde se puede hablar de censura. Pablo, vos estabas mencionando esto como que puede decirse que es un poco una zona gris, ¿no? Bueno, más que una zona gris, está dentro, lo que tenemos que cuestionar acá es, en todo Estado de Derecho, en toda república, eventualmente quien tiene la última palabra en estos temas siempre es el Poder Judicial, o sea, es la justicia de cada país. El punto es que estas redes han tomado una dimensión tan grande que ellos mismos se convierten en sus propios jueces, en sus propios árbitros, y son ellos quienes valoran si lo que dijiste está bien o mal, si lo que dijiste viola o no sus reglas, las reglas de Twitter, o sea, que son muy rígidas en ese punto, y obviamente los impactos, y acá el condimento de que obviamente estás hablando del presidente de los Estados Unidos, aparte en plena campaña electoral y aparte con todo el problema del COVID, o sea que y más también con la situación que pasó con esta persona en Minnesota, o sea que tenés un contexto mucho más crítico que de lo común, pero fuera de lo que es lo anecdótico, acá la pregunta o el gran cuestionamiento que se hace es hasta dónde las redes pueden tener ese poder para decir esto está bien, esto está mal en un Estado de Derecho, cuando eso siempre fue resorte de la justicia de cada país. Incluso Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook y de Instagram y de WhatsApp también, se desmarcó de Twitter y dijo que a Facebook no le corresponde ser árbitro de la verdad, ¿no? Como quizás preocupado porque cambie la legislación, ¿no? Y porque el tema ahí es que lo que puede suceder, Pablo, es que las redes empiecen a ser responsables por lo que digan las personas que escriben ahí, ¿no? Que hoy en día no son, pues operan como canales de distribución, pero un medio sí es responsable por lo que un periodista publica. Entonces, si cambia esa legislación, puede cambiar eso, la responsabilidad del medio, de la red. Exactamente, o sea, hoy, yo creo que lo de Facebook viene por ahí, o sea, si hacemos una lectura, es mucho más favorable para las redes que todo siga como está, que todo cambie, porque hasta ahora nadie se había metido expresamente con sus propias políticas, que son como un denominador, son similares todas, pero tienen particularidades en función de los perfiles de cada red. Ahora, con todos estos anuncios que se han hecho, está claro que si cambiara esa legislación va
a meterse dentro de esas políticas y seguramente le quite a las redes por ley, lo cual cambiaría el escenario, la potestad de arrogarse decir que esto está bien o que esto está mal. O sea, es un tema muy delicado. Sepamos que hoy la libertad de expresión es sinónimo de Estado de Derecho, es sinónimo de República, o sea, es la condición misma de un Estado de Derecho. O sea, no hay Estado de Derecho si no hay libertad de expresión, y hoy, fíjate lo que será la paradoja, que esta discusión no está involucrando a ningún medio de comunicación. O sea, porque siempre acá, a nivel histórico, no solo en Uruguay, sino en el mundo, la discusión de si censuran contenidos, de si se permite contenidos, se daba con medios de comunicación y dentro de los medios de comunicación. Y acá no tenemos ningún medio de comunicación, acá estamos hablando de lo que se dijo a través de plataformas digitales como son en las redes sociales. O sea, no es un juicio contra el New York Times ni contra el Le Monde de París, o sea, es un tema entre redes y el propio presidente de los Estados Unidos que, más allá de estar o no de acuerdo con lo que diga, que acá esa no es la discusión, lo que sí genera discusión es el hecho de que si a Twitter no le gustó lo que publicaste, Twitter te lo va a bajar. Y eso es lo que ha generado todo este debate que se está dando hoy y que sigue, porque si ustedes ven el tweet de Trump, sigue por la misma línea e incluso está cada día provocando más a la red, ¿no? El decreto que plantea Trump, ¿qué cambios podría traer? Y hasta ahora, por lo menos, no se ha filtrado, digamos, el contenido total, pero sí va por el lado de que no dejarían o se buscaría no dejar a criterio de las redes quienes van a decir si esto está bien o esto está mal o esto viola políticas. Porque aparte, a ver, ¿qué le dijo Twitter a Trump? Le dijo, como ustedes bien dijeron, que este tweet iba a ser verificado o cuestionado por glorificar el tema de la violencia. Pero esa apreciación no la hizo un juez norteamericano, la hizo la propia red. Entonces ahí yo creo que el cambio, que sería un vuelco grande, si esto surte efecto, sería quitarle, digamos, a las redes esa potestad. O sea, que fuera un juez de algún estado americano el que tomara o no esa decisión. Pero ahí lo que tenés es que obviamente las redes son en tiempo real y las redes no te esperan que este asunto tenga un expediente, demore un mes, haya una corte que resuelva. O sea, es todo en tiempo real y fue lo que pasó. Entonces, yo entiendo que es una ley, obviamente, que en principio es muy difícil de que sea aprobada, y más en año electoral en los Estados Unidos, pero es el gran debate que tenemos hoy en día, ¿no? Incluso a nivel operativo es difícil, ¿no? Vos decís esto de que es en tiempo real, pero además los medios de comunicación son un número finito. Los usuarios de las redes sociales son millones. Y si por cada uno que viola la normativa hay que presentar una denuncia, el sistema va a colapsar rápidamente, ¿no? Y sí, porque, claro, a ver, las redes sociales hoy, primero, tienen miles de millones de usuarios, no reconocen fronteras, no reconocen territorios, no reconocen ningún tipo de jurisdicción, o sea, es indistinto que estén en Estados Unidos, en el Congo, en Uruguay o en Australia, y generar alguna restricción a esta forma de funcionamiento que ya tiene varios años, obviamente puede implicar un antes y un después. Yo no creo que esa ley tenga efecto, yo creo que más bien fue como un mensaje diciendo no me lo vuelvas a hacer porque puedo hacer que esto cambie, pero no creo que hoy a nivel del Congreso americano en pleno año electoral haya un cambio de regla de juego. Pero está el tema sobre la mesa. Fíjate que le puede pasar a cualquier hoy la mayoría de los presidentes a nivel regional en Europa manejan sus cuentas de Twitter. Imagínate si Twitter empieza a entender que mensajes de determinado presidente infringen sus políticas, o sea, va a quedar otra vez expuesto este tema de las potestades que ellos se han arrogado. Y insisto, que también los usuarios de las redes a nivel mundial en determinados temas de especial sensibilidad pública han exigido a estas redes que no miren más para el costado, como fue lo que vimos al principio, y que tomen decisiones. O sea que eso también fue algo que sobre la marcha se dio y que al principio eso no estaba regulado, que Twitter de oficios, digamos, pueda bajar determinados contenidos, como tú dijiste, y que de hecho lo está haciendo. El tema que nunca se había metido con un presidente y menos con el presidente de los Estados Unidos. Para vos, como te pido ahora una opinión, ¿no? Para vos como Sí. especialista de Derecho de la Información, ¿esto necesita una mayor regulación o pueden las empresas, al ser empresas privadas que están ofreciendo ese servicio,
están habilitadas a censurar, ¿no? O a moderar, más bien, ¿no? Porque en realidad, cualquier página web que tenga comentarios tiene la potestad de moderar los comentarios, ¿no? Y lo que se publica en esos comentarios. Bueno, a ver, el tema de la regulación siempre es importante, siempre y cuando la regulación sea efectiva. O sea, si yo hago toda una regulación a nivel país y después la red va a decir, bueno, te felicito por la regulación que tenés, pero yo estoy por fuera. El punto es cómo generás algo que realmente tenga un impacto en esa red. Hay que ver dónde está la red constituida, dónde tiene su domicilio, de por qué ley se rige. O sea, fíjense que acá inclusive para Estados Unidos no es fácil de regular ese tema. O sea que yo entiendo que hasta ahora han funcionado bien, hasta ahora son un medio que si bien son redes privadas, obviamente, hoy están cumpliendo fin público porque, a ver, buena parte de lo que es la comunicación pública y política pasa necesariamente por estas redes. O sea, es un gran debate, yo te lo dejaría abierto. Creo que no, porque no hay una respuesta. Claro. Si Uruguay se pone hoy a regular lo que dice Twitter, por más ley que sea, no lo va por nada. Ese es el punto. El punto tiene que venir de los países donde estas redes tienen sus propias sedes. Por eso es que Facebook dijo, no, yo con esto no me meto, que no tengo nada que ver, porque ahí sí Estados Unidos tiene, llamémosle, jurisdicción sobre esas redes. Nosotros como país no tenemos ninguna, ni ningún país de la región. O sea que el tema de regular para que después está bárbaro, pero van a seguir siguiéndose por lo que dicen sus propias políticas. Ese es el gran punto. Obviamente es algo que se ha dejado crecer, es algo que hoy tiene un poder a nivel de ciudadanía que es incuantificable, y es el gran problema hoy, es que, como dijimos al principio, ellos se han arrogado las potestades que en un país democrático tiene el propio Poder Judicial. Y fíjense que acá el Poder Judicial no intervino en absoluto y tampoco intervino en ningún medio de comunicación. Fíjate lo que estamos hablando en pleno 2020. O sea, lo que siempre se daba entre un medio, un político y quizás la justicia, hoy el único actor que está presente es el político, que es el presidente, pero no están ni los medios de comunicación metidos en este lío, ni tampoco digamos, el propio sistema judicial de cada país. O sea, que veamos todos, dimensionemos el valor y el poder que tienen estas redes, que se fue pautado por ellas mismas dentro de sus propias políticas. Pablo Schiavi, abogado, docente de Derecho de la Información, muchas gracias por estos minutos esta mañana en Perspectiva. Muchas gracias para todos y buen mediodía para todos. Que pasen muy bien.